Ahora le damos la bienvenida al director del proyecto asociativo Región Explora, Regional Explora, Región Metropolitana Norte, investigador científico del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, el doctor Mario Chong. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas Le vamos a gracias. acercar un poquito ahí al micrófono para que escucharlo mejor. Y para que nos cuente respecto a Pichinko, tengo acá el libro que sacó Explora junto con la Universidad de Chile, junto con el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, con el Ministerio de Ciencias. Es un ejercicio súper con FACIQIF, La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ahí está. Qué lindo su logo. Y bueno, y sacaron este librito que les estoy mostrando a la gente que no está viendo, que se llama Pichinko en busca del agua, que es un material didáctico para invitar a niños y niñas a reflexionar y a conocer el estado actual de las cuencas hídricas de nuestra región metropolitana, que de verdad las noticias son devastadoras. Así es. Este es un libro que nace dentro del proyecto Explora de Región Metropolitana Norte y como tú muy bien dices, es para sensibilizar a los niños y niñas del problema que tenemos en la escasez hídrica en la región metropolitana. La escasez hídrica, bueno, venimos de un periodo de extrema sequía de varios años. Este es el primer año en que las lluvias han podido recuperarse levemente. Todavía no alcanzamos los niveles normales. Pero esto ha causado un cambio, ¿no es cierto?, en toda la cuenca del río Maipo. Y esta escasez hídrica, con el cambio climático, llegó para quedarse. Entonces, lo que hay que hacer es educar a los niños y niñas para que cuiden el agua, que sepan que el agua es un bien necesario para la ciudad, para el funcionamiento, pero también para el ecosistema, para las especies animales que viven en nuestra cuenca y que tenemos que preservar. Ahora, quiero detenerme solo un momento en lo que dices, porque bueno, tuvimos lluvias hace un par de semanas y se vio un espejo de agua en la laguna de Aculeo, que es de donde parte la aventura de Pichinko, ¿cierto? Y seguro hubo quienes suspiraron aliviados diciendo, bueno, ya, la laguna va a volver. Y la verdad es que no. No va a volver. No va a volver. Se requiere mucha más agua para volver. Y claro, y además el fenómeno que estamos teniendo de lluvias durante este invierno también tiene que ver con la niña, ¿cierto? Con el niño, con cosas que son bien puntuales y que, o sea, nosotros ya tenemos que decir que los inviernos de nuestra infancia ya no volverán de alguna manera y que los niños de hoy día van a tener que adaptarse a otro tipo de clima. Así es. En el caso de la laguna de Aculeo es un problema bastante serio. Y todos los expertos dicen que el problema que tiene la laguna es el sobreconsumo de agua. No es el aporte de agua, porque el aporte existe, pero se disminuyó mucho durante el periodo de sequía. Y ahora que ha retornado un poco los niveles de lluvia, se ha vuelto a formar el espejo, pero los consumos van a seguir siendo muy altos. Claro, porque cada vez se ha urbanizado más esa zona que originalmente era campo. Así es. Entonces, lo más probable es que si no se cuida ese recurso hídrico, esa laguna va a volver a secarse. Bueno, esa es una de las cosas que Pichinko se da cuenta. Pichinko es un animalito, es un pato. Es un pato cuchara. Es un pato cuchara que empieza sus aventuras, se las voy a leer solo para que entiendan el tono, ¿no? Leo que eras una vez en la laguna de Aculeo, y vemos ahí a Pichinko arriba de un árbol. Un patito cuchara llamado Pichinko que se preparaba para dar un brinco, hizo sus ejercicios y vemos ahí a Pichinko estirándose y listo para lanzarse al precipicio y llega a esta zona seca, brutal, pero aquella mañana el garraro ocurrió y cuando llegó abajo con la tierra se estrelló. Cuec, cuec, Pichinko lloró. ¿Qué es lo que sucede? Que el agua, no siento yo, se ha secado la laguna, gritó el zorro Chilla sosteniendo sus mejillas. Y así empieza la aventura de Pichinko. Así es. Cuéntenos qué pasa después. Yo ya lo leí, pero cuéntenos qué pasa después. Bueno, este pato cuchara, al ver que la laguna de Aculeo se secó, empieza a peregrinar por todos los afluentes de agua que están en el río Maipo, en la cuenca del río Maipo. Entonces llega al estero Puangue, y ya lo hemos visto en las noticias en los últimos días con las lluvias. Estos lechos de ríos en toda la región metropolitana tienen una cantidad de basura que ha dejado la gente, que hace que prácticamente esas aguas estén muy contaminadas. Entonces llega al río Puangue, se tira al río y se queda enredado en bolsas plásticas, en basura, ¿no es cierto? Y hace que sea imposible nadar en el río. Posteriormente del río Puangue, como no se podía nadar, busca otro lecho
vuela y llega a Lampa, al humedal de Lampa. Pero al tirarse al agua en el humedal de Lampa, se dio cuenta de que el humedal ya no es un humedal. Está la gente rellenando con tierra el humedal para hacer construcciones. ¿Ya? O sea, empresas inmobiliarias, ¿no? Obviamente. Gente cualquiera. Ahora, yo cuando me contó esto, el doctor Chong, yo dije inmediatamente, pero a ver, no hemos aprendido nada, sabemos que, y además, y claro, a mí me llama la atención no solamente la ambición de las empresas inmobiliarias, sino también los permisos que se dan para construir sobre un humedal, cuando sabemos que independiente de la sequía, los humedales van a seguir siendo humedales en términos geográficos, ¿no? Van a encontrar tarde o temprano, entonces no se le vaya a ocurrir comprar una casa ahí. Así es. Bueno, en estas últimas lluvias en la zona de Curicó vimos cómo los cauces de río retornan a los cauces que por muchas décadas estuvieron semisecos prácticamente. Claro. Entonces dicen, si esto está semiseco, es una tierra sólida, es posible construir ahí, pero ya vimos que al aumentar el flujo de agua, el río vuelve a retomar las posiciones normales y vimos como muchas casas fueron afectadas. Bueno, y cada vez va a ser más extremo, ¿no? Vamos a pasar de sequías extremas a Lluvias temporales. extremas. Bueno, y nuestro querido Pichinco entonces se da cuenta que en Eso Curicó ya tampoco. O sea, en Lampa tampoco. En Lampa tampoco. Y llega al río Mapocho, pero el río Mapocho, ustedes saben, recolecta todas las aguas de desechos de Santiago. Y actualmente, aunque son aguas tratadas, todavía quedan residuos de la contaminación humana. Y en particular en el libro de Pichinco hacemos hincapié en una contaminación que es medio silenciosa, que es la contaminación con medicamentos en el río Mapocho. Mucha gente se pregunta, ¿y de dónde viene el medicamento? Claro. Bueno, de los residuos, las orinas de las personas que están enfermas y toman medicamentos. Esa orina va... O sea, el tratamiento puede trabajar la orina, pero no el medicamento mismo que quedó ahí. Hay un residuo hay químico. un residuo que queda y que se va a los lechos de los ríos y que se almacena en ese ecosistema. Pobre Pichinco. Además que igual no hay muchas opciones, es, No hay es muy oscuro. Entonces, uno podría decir, doctor, ¿por qué todo el equipo ahí de la Facultad de Química y Farmacéutica de la Universidad de Chile, del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, del Proyecto Asociativo Regional Explora Región Metropolitana del Norte, le quieren contar una historia tan triste a los niños y niñas? Es porque los niños y niñas tienen que saber cuál es el problema, primero que todo. No hay que esconderlo. Este es un problema real que va a ir acrecentándose en la medida que la escasez hídrica se exacerbe. Y por lo tanto, si algo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ahora, ¿ya? Y la única manera coherente que uno puede hacer, además, no solamente poner restricciones, leyes, reglamentos que limiten la contaminación, pero lo más importante es el aporte de todos y todas. Y los niños y niñas pueden ser un factor de cambio, pero para que ellos sean este factor de cambio, estos niños y niñas tienen que conocer el problema y tienen que educarse para evitar que eso siga progresando. Claro, y para prepararse también para el mundo que les va a tocar. Yo he entrevistado acá a muchos ecólogos y ecólogas, estudiosos, y claro, frente a lo primero es reconocer el estado en que estamos, que es un estado muy, muy difícil, y luego prepararnos para las consecuencias de aquello, ¿no? Y a los niños y niñas de hoy les va a tocar su vida adulta. A mí me pasa siempre cuando miro a mi ahijado, a mis sobrinas, y digo, ¿cómo va a ser el mundo cuando ellas tengan mi edad? O sea, en 30 años más. ¿Cómo va a ser el mundo? No sabemos. No sabemos. ¿Y cómo los preparamos entonces para un mundo que no sabemos cómo va a ser? O, si no tomamos ninguna medida, va a ser peor de lo que es ahora. Uh-huh. Entonces, estas actividades, la idea es desarrollar este concepto de preparar a los niños, pero también generar un factor de cambio para que esto que está ocurriendo no ocurra más en el futuro. Uh-huh. Entonces este libro viene acompañado, no es solamente el cuento, sino viene acompañado por 5 actividades prácticas en un segundo libro que es una guía didáctica que acompaña este cuento. Ahora, este cuento también tiene espacios que los Pichinco y sus amigos le hacen preguntas a los niños. ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo podemos solucionar esto? También les dan agencia, diríamos. Así es. Pero eso va acompañado, como les decía, de una guía didáctica que está destinada a profesores y profesoras que guían a los niños un poco con actividades de laboratorio para que se den cuenta, ¿no es cierto?, cómo es ese problema que está viviendo Pichinco ocurre y los niños
puedan imaginarse una posible solución a ese conflicto. Ahora, sabemos que desde el proyecto asociativo regional Explora Región Metropolitana Norte, que usted dirige, estamos con el doctor Mario Chong, se está haciendo un llamado para que quienes nos escuchan, específicamente profesores y profesoras de niveles de transición de educación parvularia NB1 y NB2, de primer ciclo de enseñanza básica, entonces son esos 3 años, diríamos, Así ¿cierto? es. El kinder, el primero y el segundo, puedan postular para poder tener el kit que incluye el libro y que incluye las guías pedagógicas. ¿Qué tienen que hacer? Primero tienen que entrar a la página web del Explora, Región Metropolitana Norte. Explora.cl RM Norte. Así es. Y ahí hay un formulario el cual pueden postular. Ahora, ¿quiénes pueden postular? Cualquier profesor, como decía bien, de kinder, primero básico, segundo básico, de escuelas que están en las comunas de la Región Metropolitana Norte, ¿ya? Esto significa, a ver, si me hago un mapa en mi mente, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Quilicura, Lampa, Colina, Tiltil, Curacaví, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Renca, queda Padre Hurtado, María Pinto. Toda esa zona desde el río Mapocho hacia el norte prácticamente. Claro, lo que fue la chimba y hacia allá pueden postular. Ahora, este kit contiene un libro Pichinco, uno para cada niño y niña, ¿ya? También está la guía para el profesor y además les regalamos todo un conjunto de materiales, un kit que le decimos nosotros, que les permite desarrollar las 5 actividades prácticas que el libro propone. Ok, y esto está abierto ahora. Si ustedes van ahora a explora.cl/rmnorte, así, explora.cl/rmnorte, con lo primero que se van a encontrar es con este banner de Pichinco y dice postulaciones hasta el 1 de septiembre, así que hasta mañana pueden postular, ya que dice bases, ¿cierto? Hay que completar el formulario de postulación, adjuntar la carta de compromiso del director o directora del jardín infantil o establecimiento educativo y del educador o educadora que está postulando y adjuntar certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad, que es algo que por supuesto ya se tiene a mano si usted está haciendo clase. Obviamente. Así que es así de simple. Así de simple. Luego, para que puedan aplicarlo, nosotros les vamos a hacer una capacitación a los profesores y profesoras para que puedan desarrollar el concepto, porque este libro, ¿no es cierto?, está enmarcado dentro de un programa que tiene el programa Explora para el desarrollo de habilidades asociadas a la investigación científica. Entonces tiene todo un desarrollo curricular asociado a competencias científicas y estas actividades están basadas en ese concepto de competencias que permite desarrollar además otras habilidades de los niños y niñas que les puede servir para el desarrollo de la ciencia. Ahora, esto es fundamental por tantas razones, doctor. Inmediatamente se me ocurre, por supuesto, crisis hídrica y a los niños y niñas que hoy día tienen 5, 6, 7 años, les va a tocar, ¿cierto?, vivir en este mundo con crisis hídricas. Ya, Sí, para siempre. Es lo que les toca, ¿no? Y nos van a tener que perdonar a las generaciones anteriores o no, también nos pueden maldecir, tienen todo el derecho a hacerlo, por el descuido, por el incendio, el planeta incendiado que les estamos dejando. Pero también a mí me parece, y esto lo hemos conversado con otros científicos y con escritores y escritoras, que en un mundo de posverdad es muy importante desarrollar la capacidad de una mirada científica crítica que tengan los niños frente a la información. Por ejemplo, también les va a tocar un mundo de inteligencia artificial, ¿cierto?, de imágenes trastocadas, y ahí la educación científica es fundamental para sobrevivir. Así es, porque uno es la información. Actualmente la información no es problema porque está libremente accesible de una manera muy fácil. Entonces el problema es reconocer, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Cuánta de esa información me ayuda a resolver el problema, la inquietud que tengo? ¿Cómo discriminar cuál es la relevancia de esa información? Todo ese manejo de la información es lo que van a tener que aprender los niños y niñas. Y ese manejo no nace espontáneamente, eso se aprende. Y la única manera didáctica de aprenderlo es a través del trabajo de la información, cómo se obtiene, cómo se valida,
cómo se demuestra que esa información es cierta, es falsa, y eso tiene que ver con conceptos de ciencia. Absolutamente, y también el desarrollo de una narrativa crítica, ¿no? Que a veces pasa cuando, no sé, aparecen políticos. A mí me llama mucho la atención que en Argentina Milei haya sido muy votado entre los jóvenes, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo? Y ahí tiene que ver también con que no nos hacemos preguntas. Y cuando uno tiene desarrollada una capacidad científica, uno inmediatamente va a decir, a ver, espera, pero si esta persona dice esto, ¿puede hacer esto? No puede hacer esto. Me está mintiendo entonces. Y cuando empezamos a desarrollar eso como un hábito, nuestra democracia está más segura, ni más ni menos. Así es, un pueblo educado es un pueblo que toma buenas decisiones. Así que bueno, así que si hemos tomado malas decisiones, eso habla de nuestra educación sin duda. Invitamos entonces a profesores y profesoras, educadores y educadoras. ¿Pueden postular también los directores de los jardines infantiles o de los colegios? Pueden postular, pero tienen que estar asociados con una actividad didáctica en la clase, porque el libro va destinado a los niños. Al y las aula. niñas. Exactamente. Perfecto, entonces, explora.cl, RM Norte, explora.cl, RM Norte, ahí se van a encontrar con Pichinco, de una y se van a enamorar de Pichinco, aunque yo debo decir que mi corazoncito es más suave por el zorro chilla, me encanta el zorro. Así que ahí tienen Pichinco para que lo conozcan, explora.cl. Hemos conversado con el doctor Mario Cheung, directora del proyecto asociativo regional Explora Región Metropolitana Norte e investigador científico del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Muchísimas gracias, doctor, por pasar a vernos. Muchas gracias. Y por el tremendo trabajo. Realmente está bellísimo el libro para quienes nos están escuchando. Está hermosamente ilustrado, es muy inspirador y por supuesto le va a dar muchas posibilidades a los niños de hacerse preguntas y de proponer respuestas también. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.